Estoy estos días especialmente centrándome en el estudio del fruto del Espíritu. Y en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 22 y 23, a una iglesia, a unas iglesias que estaban retrocediendo en el mover del Espíritu en su vida, el apóstol les escribe cuáles son los frutos de la carne y luego les habla de la manifestación de la carne y les habla del fruto del Espíritu. Y aquí dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué es lo que dice? Que cuando el Espíritu de Dios está actuando en las vidas, esto es lo que hay. Y no hace falta estudios teológicos y estadísticas de tipo teológico para ver si es la obra de Dios la que se hace o no, porque este es el fruto. Cuando el Espíritu Santo actúa en estas áreas. Y bueno, el otro día en Bilbao estuvimos hablando de la paz como fruto del Espíritu. Y podemos centrarnos en cada uno de los aspectos, pero hoy quería hablar de la paciencia. Vivimos en un mundo que busca la inmediatez en todo, que quiere las cosas aquí y ahora, y que lo que se prima es lo rápido, lo que llega más rápido con el Internet. Yo me acuerdo cuando tenías que engancharte con un módem y que metía un ruido y tardaba en engancharse el tiempo. Ahora, todo rápido, ya, instantáneo. Y Dios no anda en ese ritmo. Y nos dice que nosotros tenemos que cultivar la paciencia como manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. De tal forma que en la medida en que el Señor esté obrando, nosotros vamos a ser más pacientes. Pero no pacientes de hospital, sino que vamos a tener más capacidad de paciencia en nuestras vidas. De hecho, la Biblia nos dice que la paciencia se agota, incluso la de Dios. Es decir, que tenemos una medida de paciencia que debe de ir creciendo, y algunos juegan con la paciencia de Dios hasta que se acabó. El Señor dice, hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Y nos dice la palabra que no, bueno, ahora no me acuerdo la palabra que dice, pero que no carguéis a los pastores porque no sea que se agote su paciencia. Es decir, que la paciencia se agota. Tenemos una medida. Dios tiene más grande medida que nosotros. Se supone que el pastor debe tener más porque debe de vivir más en el Espíritu, pero las paciencias se agotan, ¿verdad? Y a veces alguien está esperando algo y no llega y su paciencia se agota. Pero lo que nos aconseja la palabra de Dios es a que vaya creciendo en nosotros esa capacidad, ¿verdad?, de paciencia. Y cuando alguien es muy, muy impaciente, el diablo toma ventaja en su vida, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando esperas algo y no llega? ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿El gozo? ¿Y luego qué viene? Viene juicio, viene queja, viene... Y cuando empiezas a mirar y dices, me fui a la lista de arriba, en lugar de la de abajo, ¿verdad? A la manifestación de la carnalidad, que sin duda todos tenemos también. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, y en los versículos 10 al 12, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza,
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo se heredan las promesas de Dios? Por la fe y por la paciencia. A veces hay personas que toman decisiones porque dicen, ya me cansé de esperar. Igual que la palabra de Dios dice que Dios no retarda su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza, sino que Él es fiel y cumplidor, ¿verdad? Él cumple con su palabra, porque sus promesas son sí y amén. Bien, y lo que nos dice es que tenemos que mantener la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para que alcancemos las promesas de Dios en nuestra vida. En otro lugar dice que las esperes porque sin duda vendrá y no tardará. Claro, el concepto de tarde o pronto es un concepto subjetivo, ¿verdad? Lo que para algunos es pronto, para otros es tarde. Y a veces para uno llega enseguida algo y para otros está retrasando demasiado, ¿no? Y todo depende, ¿verdad? Dicen que más largo que un día sin pan. Y nuestra percepción de los tiempos depende de cómo nos van las cosas, ¿verdad? ¿No? Y cuando tú, por ejemplo, como dice la palabra, que los 7 años que trabajó Jacob por Raquel le parecieron pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Entonces, su percepción del tiempo... estos días estamos hablando, ¿no?, con la gente. Yo voy a hacer 30 años de casado. Y yo, la verdad es que se me ha pasado pronto. Bueno, pues será porque lo has llevado bien, ¿no? Ha sido de bendición. Para algunos dicen, llevo 5 años y no hay quien aguante ya. Y dice, bueno, pobrecito, busca la bendición de Dios para tu vida. Se alargan o se acortan los tiempos conforme a cómo nos va, ¿verdad? Y por eso el consejo de la palabra de Dios es que mantengamos la misma solicitud. Y a veces en esa actitud te llegan las cosas antes de lo que esperabas. ¿Por qué? Porque no lo esperabas, ¿no? Y es importante que nosotros podamos tener paciencia, sobre todo con las situaciones que nos rodean. Porque a veces Dios nos las cambia porque no es el tiempo oportuno. O no llega algo porque no es el tiempo de Dios. Y luego hay que decir a la gente, todo tiene su tiempo, debajo del sol. A veces les pasa eso a los novios, ¿no?, que se quieren casar pronto. Dices, no, todo tiene su tiempo. Y algunos dicen, ¿ves? El día de su boda, ¿ves? Llegó el tiempo de Dios para tu vida. Por eso es importante que tengamos paciencia y que no nos desalentemos por el camino y mantengamos firme nuestra profesión delante de Dios. Para plena certeza de la esperanza, nos dice el texto de Hebreos. ¿Y por qué les escribía esto? El escritor de Hebreos, ¿por qué escribía esto a estos hermanos? Porque algunos estaban perdiendo la paciencia ya. Ya es que... Y vuelvo a decir, toma ventaja el enemigo cuando perdemos la paciencia. Cuando estamos al límite de la paciencia, el enemigo tiene ventaja. Y por eso, aunque alguien dice, mira, me estás agotando la paciencia, bien, tú le avisas al otro, pero ¿tú qué tienes que hacer? Dice, bueno, es que la paciencia uno tiene un límite, es verdad, pero ¿qué tenemos que hacer para que no tome ventaja el diablo en nuestra vida? Aumentar la capacidad de paciencia en nuestra vida. ¿Cómo se hace eso? Ahí es donde está el problema. ¿Cómo se hace? Yo he aconsejado a veces a personas decirles, mira, no le pidas a Dios que te aumente la paciencia. Bueno, sí, pídeselo, pero que sepas cuál es el proceso que Dios utiliza para ampliarnos la paciencia. ¿Sabes cuál es? Las pruebas, las dificultades. Así que no es el camino que nosotros estaríamos pensando.
No, Señor, auméntame la paciencia, es decir, estira el depósito y ya está. Digo, ya, pero yo para estirar el depósito tengo que meter ahí presión en tu vida para que aumentes la paciencia. Porque si tú le pides a Dios, Señor, auméntame la fe, si tienes fe con un grano de mostaza, dirás este monte que... Pero si le pides que te aumente la paciencia, entonces, Señor, yo te pido que me aumentes la paciencia y me metes en problemas. Esa es la única forma en que tu paciencia va a crecer. Así que, de todos modos, para evitar que el enemigo tome ventaja, tenemos que entrar en tratamiento de Dios en nuestra vida. Y, Señor, es que necesito ser más paciente. Y es curioso que a veces cuando vemos circunstancias negativas en vidas de otros y entonces nos damos cuenta de la bendición en que vivimos, podemos decir, mira, yo puedo tener más aguante del que tengo. Sinceramente, no somos conscientes de la realidad de la bendición que Dios nos da. Y siempre estamos es que mi problema es que esto no llega al momento que pero tú si eres consciente de la protección de Dios, de la bendición de Dios, de la guarda de Dios en tu vida, y si eres consciente de que cuando vienen conflictos es porque Dios quiere fortalecerte, ampliar tu capacidad, madurarte, entonces tomas las cosas desde otra perspectiva. Y si algo no ocurre es porque no es el tiempo de Dios. ¿Y el tiempo de Dios cómo es? El tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Dios todo lo hace perfecto, en su tiempo, no en tu capricho, sino en su tiempo, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios nos aconseja, sé paciente, espera, no te desesperes. Porque algunos están a punto de recibir una victoria de Dios en su vida y entonces tiran la toalla. Dice, llegó antes la maldición que la bendición. Llegó antes el desespero que la promesa. Y si esperas, vendrá en su momento, ¿verdad? Y dices, ¿ves? Le has pedido esto a Dios y no te lo da. Dice, pues no sea el tiempo. El diablo siempre te meterá presa. Y las presas no son buenas consejeras, ¿verdad? Amén. Así que es importante que esa solicitud esté en nosotros, que no nos hagamos perezosos. Y bueno, es que nunca veo el final del túnel. Ya, pero cuando el túnel es largo y no ves el final, recuerda que ya anduviste gran parte del camino, ¿verdad? Por eso nos dice la palabra de Dios que la salvación está más cerca hoy que el día que creímos. Pero si te quedas en mitad, no verás nunca el final. En la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículos 2 al 6, dice, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra que, finalmente nos dice que el Dios de la paciencia y de la consolación. Nuestro Dios es un Dios paciente, ¿verdad? He dicho antes, tiene un límite su paciencia. De hecho, sabemos que va a haber un día en el que el Señor diga, se acabó, ¿verdad? Y en el que el padre de familia irá y cerrará la puerta, y el que se queda fuera, fuera está. Y el que esté dentro, gloria a Dios. Amén. Es así. Procura que ese día te pille dentro, no te pille fuera.
¿Eh? Ya, pero ¿cuándo va a ser? Si estás siempre dentro, no hay peligro. Si entras y sales, allá tú. Por eso es bueno vivir en el espíritu del Dios de la paciencia. Y lo que nos cuenta el texto es que Jesús no se agradó a sí mismo, sino que Él se mantuvo en su ministerio, ¿verdad? Y esto lo hizo para darnos ejemplo de camino, y habla de vituperios. Y a veces nosotros podemos decir, ya, es que para lo cómodo todo el mundo está preparado, pero para lo incómodo no, para lo negativo, lo triste. Para eso, Señor, yo es que no quiero pasar por ese valle, ya, pero el propio David decía que cuando ando en valle de sombra de muerte, porque él tuvo que pasar por esos valles, con la ventaja de tener la presencia de Dios en su vida. Cuando paso por dificultades, Dios está conmigo. Y por eso tengo las fuerzas para seguir el camino adelante hasta que el día aclara, ¿verdad? Y entonces recibo la gloria. Pero antes necesité de la paciencia para mantenerme y de la consolación. Y dice que la palabra nos habla de las cosas que ocurrieron para que tengamos la consolación de la palabra. Y vemos que los que confiaron en el Señor fueron guardados en el camino hasta el final. Y los que se apartaron, los que se cansaron, esos perecieron por el camino. Por eso es importante tener paciencia. Y a veces hay personas que nos quitan la paciencia, ¿verdad? Que nos quitan la paz. Que dices, no, yo sé que Dios puede hacer la obra. Va a depender también del corazón de cada uno, pero si estamos ahí, manteniéndonos firmes, constantes, estamos ahí, seguimos, luego vemos frutos. Y qué bueno que dices, oye, fíjate, yo recuerdo una vez aquí en la Diputación de Guipúzcoa nos llamaron para hacer un plan general para ayudar a todas las personas que andaban con problemas de drogadicción. Y la consejera era diputada, ¿no?, de Bienestar Social, nos dijo, mira, yo quiero dar una oportunidad a todos los guipuzcoanos que estén con problemas para salir adelante, pero una. Después la administración ya ha cumplido. Le digo, para hacer eso mejor que no empieces. Porque hemos visto frutos en personas después de 20 veces. Pero yo eso me lo callé, pero es que en mi vida de relación personal con el Señor, ¿cuántas veces Dios me ha dado oportunidades nuevas para seguir adelante? ¿Verdad? Pues eso es lo que Dios quiere que haya en nosotros. Y entonces podremos seguir luchando en ocasiones en las que otros pierden ya toda visión. Dices, qué bueno que seamos pacientes y sigamos ahí, porque el Dios de la paciencia con nosotros hace lo mismo. Paciencia y consolación, ¿verdad? Porque, como dice en otro lugar, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y para eso hace falta mantenerse pacientes en el Señor. Y es importante que nosotros podamos pedirle a Dios, aunque sabes que el Señor, yo quiero tener el fruto de la paciencia en mi vida. Y sé que hay personas que eso, dice, ya, es que a veces el tema económico, dice, bueno, si esperas en el Señor, a veces Dios te lleva hasta el último segundo, pero está ahí, ¿verdad? Dice en Santiago 5, y en los versículos 7 al 11, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos,
No os quejéis unos contra otros. Y aquí está hablando de la paciencia, de forma práctica. No os quejéis los unos contra los otros para que no seáis condenados. ¿Quién es el condenado? ¿El que genera la queja o el que tiene la queja? El que tiene la queja. Y aquí el juez está delante de la puerta. Así que no te vayas a quejar delante del juez, porque a lo mejor te dice, ¿y tú qué? Vamos a revisar lo tuyo. Porque si tú mides con esa medida... Bueno, hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y nos pone dos ejemplos, los profetas y Job. Job estaba rodeado de gente impaciente, ¿verdad? Sus amigos solo vieron el conflicto. Dice, bueno, algo habrás hecho para que estés como estás. Dice, bueno, pues decirme qué es lo que he hecho para que lo corrija, ¿no? Pero nadie podía decir nada. Tú decías que tal, no sé qué, pero fíjate ahora cómo estás. Los amigos de Job. La esposa, ya no digamos, ¿verdad? Ejemplo de ánimo, ¿verdad? De ayuda, que le dice, maldice a Dios y muérete. Gracias, hermana, gracias, esposa, por ser tan espiritual. Sin embargo, a pesar de todo eso, lo que dice la palabra que Job se mantuvo fiel en el Señor. No entiendo nada, pero yo sé quién está enfrente mío. Y él siguió fiel al Señor, le pidió explicaciones a Dios y dice, es que yo no entiendo nada. Y cuando él quebró su corazón delante de Dios, el Señor le mostró por qué había ocurrido todo aquello. Dice, es que tú tenías un conflicto intelectual que te impedía ver la grandeza de Dios. Ese era el problema de Job, un problema de religiosidad que había impregnado su corazón. Él era fiel, era justo, era honrado incluso por Dios en su actitud, pero para que Dios pudiera hacer algo más en él, a lo mejor le pidió paciencia, ¿no? Te voy a probar. Y ahí el Señor obró en su vida, bendiciendo su vida. Y por eso dice, ¿cuál fue el final de la vida de Job? Que aguantó la situación, que estuvo firme delante de Dios. Señor, no entiendo nada, pero yo venía buscando bendición y lo que me encuentro es conflicto, pero seguramente la bendición estará detrás, ¿no? Cuentan de un hombre que su padre había escondido la riqueza de la familia en un campo y se había muerto y no les había dicho dónde lo había escondido, pero sabían que estaba allí. Entonces este hombre se puso a cavar en el campo. Y vinieron los amigos y le decían, ¿sigues ahí cavando el campo? ¿No te das cuenta? Fíjate todo lo que has hecho y todavía no has encontrado. Eso seguramente es un mito. Y la respuesta que dio él, no, alegraros conmigo porque ya estoy más cerca de alcanzarlo, porque en todo este sitio ya no está. Solamente me queda un poco más hasta encontrarlo. Ese hombre seguro encontró finalmente el tesoro porque no se desmayó a mitad de camino, lo cual hacen muchos. Y en el camino del Señor hay muchos que se quedan a mitad, por eso, porque dicen, no, el apóstol Pablo decía eso, ciertamente olvidando lo que queda atrás, es decir, los agujeros que hice ya no importa, eso es una posibilidad que ya no hay, es decir, una menos para alcanzar, ya estoy más cerca. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Y el que tiene paciencia sigue ahí. No, yo voy a seguir en la lucha. Tú verás, pero yo voy a seguir.
El fruto del Espíritu nos lleva a esa actitud de paciencia en nuestra vida. El mundo nos impacienta. No puede ser, ya, tiene que ser hoy. No, será cuando Dios quiera y ese día nos gozaremos en su presencia, ¿verdad? Y qué bueno que podamos estar así. Un poquito antes, en el mismo libro, en el capítulo 1, en los versículos 2 al 4, empieza el texto diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo que decía yo antes. Pero dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo? Y luego habla de la sabiduría, ¿no? Pero aquí, ¿qué nos está diciendo? Que la paciencia tiene que hacer su obra completa en nuestras vidas. Así que tenemos que anhelar crecer en cuanto a paciencia en nuestra vida. Para que seamos perfectos y cabales. De alguna forma nos está diciendo, mira, cuando tú te impacientas, te sales del lugar donde Dios te quiere. Porque Dios quiere personas que esperan en Él. Nos dice la palabra que Él acortará los últimos días, los días de la gran tribulación, por causa de los escogidos. ¿Por qué? Su preocupación no es el mundo, sino aquellos que esperan en Él. Yo un día en Guadalajara estábamos viviendo allí y teníamos una reunión con varias iglesias juntas, una vigilia, y estaban hablando de que, bueno, Señor, orando por los que no conocen a Dios, es verdad, tenemos que orar por ellos, pero yo les dije, mira, yo lo que siento del Señor es que a Dios no le preocupan los que se pierden, le preocupan los que se salvan. Hay personas que no quieren de ninguna manera conocer a Dios y la preocupación de Dios es su iglesia, para que no se pierdan los que Él llamó, para que ninguno se pierda. Jesús, cuando dio cuentas en el Getsemaní delante del Padre, le dijo, ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de condenación, pero de los que me diste, todos están aquí. Luego también nos dicen en una de las cartas, habla de que si hubieran sido de los nuestros, estarían con nosotros. Algunos que no son. Pero a Dios le preocupa a aquellos que son su pueblo y que van a estar por Él por la eternidad. Los que han de ser sus hijos, que están en el mundo, eso sí tenemos que buscarlos, ¿verdad? Pero hay otras personas que no se quieren convertir, que viven de espaldas a Dios, que no quieren saber nada con Él. Y el Señor les deja. Tenéis libertad para hacer lo que queráis. Ya nos veremos el día del juicio. Pero la preocupación de Dios está en su pueblo. Y por eso trae pruebas, nos mete en dificultades, nos pone retos, nos pone personas que nos tocan las narices para que tengamos que buscarle y para que sea probada nuestra fe y para que sean probados lo que confesamos con nuestra boca, y entonces somos purificados en medio de esas situaciones y nuestra fe va aumentando en la medida en que mantenemos nuestra paciencia, ¿verdad? Que alguno a lo mejor dice, sí, la paciencia que tenemos que tener de aguantarte todo este rato. Pero bueno, ese es el gran problema que tiene el Señor. Juan Bautista, él proclamó que era la voz de uno que clama en el desierto. Dios clama. Y algunos predicadores dicen, yo no sé para qué hablo si no me hace caso nadie. Y bueno, pues bienvenido al club de Dios, porque poquitos oyen su palabra y la atienden. Pero aquí compararé un hombre que cavó sobre la roca y edificó su casa.
aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, la asume, la recibe, teme a lo que Dios le dijo. Y Jesús mismo dijo, mira, yo no he venido a juzgar al mundo. Las palabras que yo he hablado, esas juzgarán al mundo. De tal manera que no sé si predicando os hacemos un favor. Sí, a los creyentes sí, ¿verdad? Pero a los que no quieren creer, les hacemos juicio. Olor de juicio para juicio en aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios. Pero Dios quiere que crezcamos en nuestra capacidad de soportar. Y tú piensa que si el Señor te puso a alguien difícil al lado tuyo, es posible que sea para pulir tu carácter. Mira, yo cuando estudiaba hacíamos unas muestras metálicas para mirar al microscopio y al final tenía que quedar como un espejo. Pero al principio teníamos que utilizar una lija gruesa. Y a lo mejor tú estás en ese proceso de la lija gruesa. Cuando pasaba la más gruesa, luego a 90 grados le dábamos con otra más fina. Y cuando ese estaba, otra más fina. Y otra más fina. Y al final lo pulíamos con un polvo de óxido de aluminio que ya iba puliendo el final y quedaba como un espejo. Pero la primera tenía que ser una lija gruesa. Porque si no quitas primeramente lo más grueso, y a lo mejor si tú tienes ese conflicto alrededor tuyo es que todavía estás en el proceso de la lija gruesa. Así que deja al Señor que actúe, porque la siguiente irá más fina para tu vida. Y en la medida en que reflejamos más la luz de Dios, en esa medida, pues estamos más santificados, más cerca y habremos sido tratados más. Hace poco una conversación que tuvimos con una hermana, ella me decía, las reacciones que tienes tú ante los problemas, tú has tenido que sufrir mucho. Y yo le dije, no, yo he sufrido poco, pero he visto las orejas al lobo pronto. Así que antes de resistirme, he dejado que Dios hiciera la obra. Así que podemos presentar resistencia. Y dice, ¿no ves cómo está costando que esta lija vaya? Pues no ponga resistencia y más fácil irá haciendo el trabajo del Señor. Dice, yo no me puedo quejar del trato de Dios para mi vida. Y he aprendido en cabeza ajena, he visto las cosas venir de lejos y no me he resistido, casi nunca, a veces sí, al tratamiento de Dios. Y cuando viene un problema, en lugar de decir, ¿por qué? Dice, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estás trayendo esto a mi vida? Y cuando el Señor te dice, mira, esto es para tratar este área de tu carácter, digo, bueno, vale, pues se acaba antes el proceso. Pero a veces hay gente que dice, oye, es que estoy en prueba. Si estás en prueba es porque quieres, pásala. Pasa la prueba y ya está. No estés ahí resistiendo y resistiendo. Ríndete de una vez, muérete ya. Y entonces el Señor pasará el siguiente proceso en tu vida. Bien, termino con Romanos 8, 22 al 25. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y yo no sé si tú estás con dolores de parto.
Bueno, yo no sé lo que es eso, pero sí lo he visto cerca. Y primero hay una preparación, ¿no? Primeramente vienen contracciones, pero no son los últimos, ¿verdad? Y se va preparando el cuerpo para el parto, ¿no? Y así debe ser en nosotros también en el aspecto espiritual, ¿no? Y dices, bueno, si te estás quejando de los que son preparatorios, prepárate para los que vienen después, ¿no? Aunque el pulido sea más fino, pero prepárate. Y mi pregunta es si estamos con esos dolores de parto en nuestras vidas, diciendo yo quiero santificarme más. El mundo está gimiendo para juicio, porque la maldad de este mundo genera todo esto. Nosotros de alguna forma vivimos como en una burbuja, porque Dios nos bendice. Y el mundo está pasándolo muy mal y vamos a ver que lo va a pasar peor. Pero estamos sufriendo nosotros con el mundo, teniendo la paciencia de Dios para poder superar las situaciones. Yo estoy viendo que sabéis, ¿no? Que bueno, ahora todo el mundo está revuelto con el tema de los refugiados. Muchos de los que ahora abren sus casas se van a sentir defraudados después, porque la gente que viene no viene a bendecirnos, ¿verdad? Viene a que les bendigamos. Y algunos que muy humanistamente luego se van a encontrar con que tienen que asumir los problemas que traen esas personas. Y para eso hace falta paciencia, ¿verdad? Para soportar las situaciones difíciles de otros. Y si no nos soportamos, porque el de al lado, que si te ha tocado con el codo, oye, estate quieto ya una vez. Estamos con esa preocupación por la bendición de aquellos que están pasándolo mal alrededor nuestro. Estamos dispuestos a mantenernos en esa actitud paciente hacia aquellos que no lo hacen bien, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Estamos preparados en ese crecimiento de la paciencia en nuestras vidas para soportar a los demás y para que aquel que te hizo mal le perdones y le digas, te doy otra oportunidad. ¿Sabéis? Alguna vez hemos hablado de esto. Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofenda? ¿Cuántas? ¿Hasta 7 veces? Y dijo, Pedro, qué poco espiritual. Nosotros estamos en el 490. 70 veces 7, 490. Él solo en el 7. Y apuntas, ¿verdad? 1, 2, 320, 450. ¿Cuántas perdonaste? De las 490, ¿cuántas perdonaste? Ni una, las apuntaste todas. Estás diciendo 489, una más, y ya la venganza será terrible. Y dices, pero entraste en un juego que no es el correcto, sino decir, no, la cartilla está vacía. El que tiene que tomar nota es el que está siendo perdonado, no el que perdona. ¿No? Que dices, como que me has pedido perdón 489 veces. ¿Qué dices? Oye, qué paciencia tiene esta persona. La obra de Dios hecha en tu vida, ¿verdad? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que ya estoy harto. Bueno. Dices, qué poca capacidad tienes. Porque la hartura tiene que ver con la capacidad, ¿verdad? Qué poca capacidad tienes. Señor, ensancha mi corazón para que sea como el tuyo.
conmigo y pueda tener esa paciencia. Sabiendo que van a venir situaciones complicadas para ese ensanchamiento, tú estás dispuesto. Si no, siempre hay gente que siempre quejándose de lo mismo, con las mismas personas, dice, nunca maduras. Y no. Pero si lo más fácil es superar esas circunstancias y tener esa madurez, porque Dios te ha dado paciencia. Así que no aprovechan la presión de ese momento para crecer en paciencia, sino que se mantienen ahí, sabiendo que va a venir esa circunstancia, que le podamos pedir hoy al Señor, Señor, yo quiero tener el fruto de la paciencia en mi vida, porque en ello me va mi propia salvación, porque sé que van a venir dificultades que debo de soportar para crecer, para madurar y para que ese fruto de la paciencia en mi vida sea manifiesto. Así que si estás en esa disposición, yo no te engaño, yo te invito a que juntos estemos de pie pidiéndole al Señor que nos dé más paciencia.